De Venezuela a Luxemburgo yo estaba muy enfocado en el realismo a color. Y cuando llegué a Luxemburgo y este colega me preguntó eso, yo le digo, no, men, aquí todo el mundo quiere black and gray. Y dije como que, mira, no hablo inglés. Y me dijeron, suerte. Mierda. Me respondieron así, suerte. Ahí es que tocar puertas, brother. Escribir, hablar, tratar, bueno, ¿qué hay que hacer? If you guys want to see the fucking old school tattoo, uno tiene que tener una persona al lado que en verdad lo apoya a uno también y que quiera salir con uno. I never had to build mine, I never had to fucking build my own needles and shit. I feel like you went through that old school process. Esa parte es viendo yo, pero estoy solo, marica. Hey, mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Select Tattoo Live. Hoy estamos aquí con mi amigo Alejandro, ¿Cómo están, es que chicos? Inker en la casa. Y hoy tenemos un invitado muy especial, viene desde Luxemburgo, nuestro amigo Miguel Ameliak. Parce, ¿cuánto llevabas tatuando y que decidiste salir de Venezuela por X o Y motivo? ¿A dónde fuiste primero? ¿A Europa? Bueno, en verdad yo en un momento ya yo tenía 4 años tatuando, o sea, Ok. dedicándome 100% al tatuaje. Estaba tratando con quien yo considero mi mentor, que es Axel López. Y después de 4 años en Venezuela, ya empezaba a buscar, había hecho un guest en España, en Canadá, pero nunca se había como que concretado así algo serio. Entonces, Yeah. hablando con otra, yo conocía a una tatuadora de Maracaibo que se llama Ileana Paulini. Ella no tatúa, no sé si alguna vez viste el trabajo de ella. Bueno, No, papi. muy bueno. Y ella fue como que ella se estaba mudando a Inglaterra y en Luxemburgo necesitaban a alguien que hiciera realismo, pero man, yo ni sabía dónde estaba Luxemburgo ni nada. Ya. O sea, es un punto en el mapa que no cabe ni el nombre del país. Entonces, Yeah. y nada, pues fui para allá y estando allá ya le conocí al dueño y tal, y le pregunté si me podían hacer un contrato de trabajo para quedarme y el resto ya es Ya es historia. historia. Pero sí, tenía 4 años tatuando en Venezuela cuando me salió esa oportunidad de irme, pues. Pero fue como que Recuerda, tenemos nuevo episodio los domingos y live tenemos los lunes. Esto es cada 2 semanas al mediodía a las 12 Central Time. mucha gente me pregunta, sobre todo en Luxemburgo, me preguntan los luxemburgueses que por qué Luxemburgo. Y yo, porque fue la oportunidad que me Coincidencias. salió. Claro. ¿No sabes? No fue como que yo elegí, yo me voy a ir para... Fue la oportunidad que tuve de mudarme con papeles, digamos. Ok. Sí. Pues de cierta manera también yo estoy en Dallas por eso, porque tengo familia aquí. Todo el mundo me pregunta y no es como de repente uno como tatuador uno puede escoger, ok, me voy para Los Ángeles, me voy para Nueva York, me voy para ciertos lugares que aparentemente son como un centro de donde llegan todos los buenos artistas y todo eso, ¿no? Pero no, pues caí en Dallas y me encantó. Sí, es como le estaba contando, o sea, tal cual, es como cuestión de lo que caiga, ¿me entiendes? El universo. te trajo aquí. Exacto, y sus cosas. Por lo menos yo terminé en Martinica y él me pregunta, pero ¿de dónde queda Martinica? ¿Dónde es Martinica? Martinica es una isla que queda en toda la línea del Caribe, pero es una isla que fue colonizada por franceses, ¿me entiendes? Ok. Entonces, estábamos hablando de eso. Y por lo menos mi experiencia allí fue más que todo como full walking, full trabajo, puro infinito, ¿me entiendes? O sea, es otra historia. Pero bueno, en tu caso, a ti te contrataron, porque he conocido muchos artistas que los contratan y les dan un salario y todo, Ya. y tatúe. Ya, así Tatúe tal lo cual. que llega. Así fue en tu caso, ¿vale? Sí. ¿Y en tu caso fue algo parecido? No, en mi caso era lo normal. Yo me vine a enterar que existía esa dinámica del salario fijo. Me vine a enterar fue Después. como le contaba, Ya, ¿no? ya. En años recientes que yo... Sí. Y yo... Sí, había... hay semanas como que, ok, no hay trabajo, perfecto, igual te cobro. Pero hay veces que Sí. A ver, te daban con el látigo, bro. No, eso suena terrible, pero de repente para mucha gente es una opción. Sí, sí. No, claro. No, a mí me funcionó Claro, muchísimo. es que me ayudó muchísimo. yo por lo menos en Luxemburgo, quien fue mi jefe,
yo siempre muy agradecido con ese men, pero Ya. también esas son las condiciones y tú estás, ¿sabes? En ese momento yo quería salir de Venezuela y bueno, men, estas son las condiciones, Eso es te lo que gustan hay. o no. Claro. Esto es lo que hay. Y más bien, debo decir que y todavía sigo manteniendo contacto con él y es lo más cercano que yo tengo a un familiar. Siempre teníamos nuestras diferencias en el plano de profesional, pero a nivel personal yo tengo una buena relación con él de afecto y, ¿sabes? Como separar lo que es el trabajo de Sí. Exacto. la relación personal, pero más bien mucha suerte de que me tocó él, porque sí, a veces tú no tienes otra opción y te tienes que tragar unas que... Sí, no, y sobre todo uno siendo un extranjero, por ejemplo, yo cuando llegué acá, yo también corrí un poco con la suerte de que caí en un estudio que era mucho walking, traffic y así. Ya. Y, y había dos artistas que estaban, digamos, tenían sus clientelas y todo, y yo era como lo que le caiga, y caían muchas cosas. Entonces yo así me pude hacer una clientela, a base de trabajo duro, obviamente, convirtiendo infinitos en cosas un poquito más cool, Ya. ¿no? Tratando de convencer a la gente para hacer algo un poquito más chévere. Yo siento que eso me ayudó mucho para darme a conocer en una ciudad donde nadie tenía idea de quién era. No me imagino cómo hubiera sido si hubiera llegado a otro tipo de lugar donde, ¿cómo me hago conocer? ¿No? Claro. ¿Cómo hago que la gente empiece a confiar en mi trabajo si nunca lo han visto? De hecho, ahí fue muy chistoso porque me hicieron una entrevista. Y la entrevista era, pues, hacer un tatuaje. Entonces yo me llevé a mi hermano y le hice un tatuaje ahí. Y dijeron, no, sí sabe, sí sabe. Empiezas mañana. A mí fue como... era una pieza, me acuerdo que era un faro y era en una pantorrilla y el dueño del estudio era como que, a ver cuánto te tardas en hacer eso, ¿sabes? Así. Sí, sí, sí. Y yo, bueno, Pues a ver, si se tardaba, claro, es una buena manera de saber, porque si es cierta y usted se demora todo el día, yo digo como, wow, no, este man como que no sabe bien qué está haciendo. Así que bien hecho, Claro. que de cierta manera uno, o sea, bro, cuando uno empezó, yo me acuerdo que hice una bandera de Estados Unidos, uno de mis primeros tatuajes, me demoré todo un día haciendo una bandera como así de grande. O sea, yo le quería hacer los stitching, ¿no? Cada Ya. costura, cada pliegue, Qué horrible, aparte porque ese es mi hermano. O sea, yo al día de hoy todavía la veo. Está muy fea y me demoré todo el día, bro. Y ahorita uno hace eso en, no sé, 4 horas o algo así o menos. Parce, cuando llegaste a Luxemburgo, ¿qué fue eso primero que te chocó o que fue difícil adaptarte? ¿El idioma? ¿O qué sería? el idioma no tanto porque ya yo hablaba un inglés decente. Ok. Entonces, bueno, de hecho, todavía mi día a día sigue siendo en inglés allá y trato de hablar también luxemburgués con los clientes allí y solamente hablo español con mi esposa, que también es de Venezuela. Pero yo creo que lo más difícil fue a nivel profesional, porque a nivel de lo que es trabajo, a nivel económico, nunca hizo falta trabajo. Pero yo cuando salí de Venezuela, yo siento que ya yo tenía cierta clientela y ya tenía cierto nombre en mi país y llegar allá fue empezar de cero. De Y tú cero. no eres nadie y lo que tú dices, no, Mm. tratar de hacer algo diferente o algo un poco mejor para el cliente que no, No quiere. yo lo quiero, tal, ¿sabes? Y eso es bastante frustrante porque yo seguía viendo a mis colegas en Venezuela que ellos seguían evolucionando y yo me Sí. sentía estancado y, y yo estuve a punto pero era una decisión más que todo emocional, porque en verdad no nos faltaba nada. Yo tengo con mi esposa ya, yo llegué primero y ella el año después. em, y estamos ahí ya desde entonces. Nunca nos hizo falta nada, pero sí esa parte como que a nivel de evolucionar en el tema del tatuaje estaba como muy frustrado. Ya. Estuve a punto de irme de Luxemburgo, ahora estoy feliz de que no me fui, pero los 2 años y medio más o menos sí fueron duros en ese aspecto. Sí. Pero por lo demás, men, yo tenía muy claro de que cuando salí de Venezuela como que no hay vuelta atrás y, men, tengo que hacer que esto sirva, tengo que hacer que Funcione. funcione, funcione. ¿sabes? No,
Allá se quejan mucho del clima. El clima es lo peor que tiene Luxemburgo, sí, pero no, para mí eso no era algo que... Si no lo puedes controlar, men, ¿para qué te vas a Sí, hacer? ¿para qué piensas en eso? Entonces, Sí, ahí está, el clima siempre va a estar ahí. O sea que ahorita que me hablas un poco de los clientes, ¿cuál es la diferencia? Porque ya tú has trabajado también aquí en Estados Unidos, ahorita en Texas, has hecho guests en Nueva York también. ¿Dónde más has hecho guests en Estados Unidos? Los clientes de Luxemburgo a los clientes americanos, ¿qué diferencia has visto? um, Porque yo sí, cuando llegué, yo me encontré lo opuesto. Me encontré que los clientes eran súper abiertos. Me dejaban hacer lo que se me diera la gana. mm, No sé por qué. Por eso se me hace curioso. El cliente, sobre todo el americano, era muy abierto y me dejaba hacer lo que yo quisiera. no, en verdad no veo... Es que también cuando yo vengo, normalmente yo trabajo con ads cuando vengo Ya, y ya muchas veces yo ya hablo como que todo eso antes. antes con el cliente y en Luxemburgo quizás sí sea un poco más abierto aquí porque al final de cuentas, men, yo recién estoy empezando a venir desde el 2023. Entonces, Ok, en cambio en Luxemburgo sí es como que te tienes que crear una reputación y ya ahorita sí ya... ya puedes hacer lo que quieras, Sí, pues. exacto. Ya los clientes vienen por ti y yo por lo menos, como yo trabajo, yo tengo como que lo llamamos talk, como una consulta primero, como para hacer un draft del diseño. Y, y ya los clientes ya, porque me conocen, ya son mucho más flexibles. Ya, ok. Entonces allá sí pero creo que es porque también es un país muy pequeño. La Ya. reputación es como más importante y... También pues, la cultura influye muchísimo. Por ejemplo, y el estilo de tatuaje que tú haces, porque, digamos, el realismo, los retratos, todo eso cae bien en todas partes. En Colombia, por ejemplo, yo podía hacer algo realista y todo el mundo estaba buscando eso. Pero aquí fue donde me dejaron hacer cosas raras. Es lo que Ya. quería yo decir. Mm, Cosas raras. Sí, es verdad. Por lo menos a mí me ha pasado lo mismo de que mis clientes americanos sí están bastante abiertos a ideas, a opciones, ¿entiendes? Dependiendo del tema que vayamos a tocar al momento de diseñar, ¿me entiendes? Ya. Sí, yo duré un tiempo, el estudio donde yo empecé aquí era muy tradicional. Y entonces yo empecé a hacer mucho nuevo tradición, neo-traditional. Ujú. Y, y me llegaban ideas muy, muy raras, weón. O sea, que un pollo sin cabeza, que no sé qué, o sea, sí, unas ideas todas locas, que eso yo nunca lo había vivido. Por eso te preguntaba, claro, pero claro, tiene mucho que ver el estilo de tatuaje Ya. que hagas, ¿no? Tú me estabas contando de que no está allá, no hacen color. No, sí, cuando yo me fui a Europa, ah, yo pensé que, bueno, yo pensé que iba a ser más color y tal, y allá era perfecto Por las pieles por las claras y pieles todo. claras y tal. Y cuando llegué, bueno, un colega en Venezuela me pregunta, ven, allá debe ser brutal, por el color, porque cuando yo me fui de Venezuela a Luxemburgo, yo estaba muy enfocado en el realismo a color. Y cuando llegué a Luxemburgo y este colega me preguntó eso, yo le digo, no, men, aquí todo el mundo quiere es black and gray. Y ahorita hasta el son de hoy, y ahora sí como que poco a poco van saliendo un poquito más, pero en general sí me tocó ponerme ahí con el black and gray. Eh, Porque bueno, Es lo que te pide. adaptas, pues, te Sí, adaptas un poco al Claro. mercado y ya, pero me gusta, pero igual me gusta tener como esa versatilidad, poder sí. hacer black and gray color. Cuando nosotros nos movemos, nos toca, bro. Nos toca ser versátiles porque tú no sabes a dónde vas a llegar y qué van a pedir. Cuando uno hace un guest también. Es un poco eso. Claro, tú haces ads, logras tu clientela y todo ya está hablado, pero igual hay un componente de, ¿y si me cancelan hoy? No, claro. Ok, esta persona quiere aquí una flor. Ok, yo no hago flores, pero se la voy a hacer. Claro. Al menos así lo veo yo. Sí, Sobre sí. todo cuando estoy haciendo un guest, porque tú vas por delante con unos gastos que por muy depósitos que pidas, nadie quiere ir a perder, ¿no? Para No, eso te quedas en la 100%. casa. ¿Ya? ¿Qué consejo tú le darías a un latino, bro, tatuador, que hay muchos que quieren salir,
quieren de pronto ir a Europa, a Estados Unidos y eso. ¿Qué parte tú crees que es como lo principal para lograr salir? Sí, yo pienso que es bastante de comunicación, de estar enfocado, de tocar puertas, ¿sabes? Que no tener pena de escribir, porque sí pienso que hay mucho... Primero, si tienes un buen trabajo, eso llega solo, pero si, como decimos como decimos en nuestro país, quien quiere besar busca la boca, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Tal cual. ¿sabes? La Yo pude oportunidad haber ido a Luxemburgo simplemente como un guest, porque el dueño del local a mí no me ofreció quedarme allí. Ya, ok. Y yo le pregunté, yo fui el que le preguntó como que, tal", ¿sabes? Sí, sí, Pero principalmente, te hablo honestamente, yo no esperé estar donde estoy ahorita cuando yo empecé a tatuar en Venezuela. Cuando yo empecé a tatuar en Venezuela, yo pensé que para hacer algo así necesitabas 14 años tatuando. Y más bien logré salir de Venezuela en 4 años, ¿sabes? Entonces, pienso que eso, enfocarte y ser muy, yo creo que en eso concordamos todos, que somos nuestros más, Críticos. exacto, Ya. Nuestros mayores nuestros críticos. mayores críticos, Tal y creo que eso es súper, súper importante, man. Súper, súper importante. Y ser autocrítico. Y coño, esto lo puede haber hecho diferente, esto tal. Pero no como que... Yo cuando empecé... A mí sí lo que sí me gusta de cuando yo empecé a tatuar es que cuando yo empecé a tatuar no fue... Yo no tenía expectativas de que... económicas, porque todavía no había hecho como ese... Ya existía Miami y tal, pero todavía no había como ese Ese boom. boom. Ujú. Todavía habían tatuadores, bueno, tatuadores que para llegar a fin de mes hacían piercings o Tal hacían cual. permanent makeup y tal. Ya. Pero yo me enamoré del tatuaje y yo estaba obsesionado, ¿sabes? Entonces yo pienso que si lo haces porque desesperado, creo que más bien eso te va a... Te juega como en contra. Exacto, Sí. enfocarte más que todo en el tatuaje en sí y en mejorar que no, que me tengo que ir la semana que viene y si no me va a venir un down y ese down te va a frenar, ¿sabes? Pienso yo un poco, no sé si me entiende la idea, Sí, pero... sí, no, total. Sí, es como, más o menos así fui yo también, porque yo terminé mi carrera, yo estaba trabajando en diseño y tatuar era como algo divertido que hacía. Claro. Bueno, los primeros 2 años yo todavía estaba estudiando, ¿no? Pero igual lo hacía porque sí, porque me Ujú. gustaba. Y hacía dinero aquí y allá, pero no era como el objetivo, ¿cierto? Y eso te quita como el componente de tengo que pagar la renta, tengo que sobrevivir, todo eso, y te deja enfocarte en cómo hago para que mi siguiente tatuaje sea mejor que el anterior. Entonces, esa parte sí. Y lo otro que dices me parece también muy, muy clave y es, uno ya estando acá, uno ve que hay muchas oportunidades y uno ve muchos artistas locales muy mediocres, que uno diría, ¿cuántos venezolanos buenos no hay allá que estarían rompiéndola aquí? Pero la diferencia es que muchos venezolanos, bueno, en mi caso colombianos, lo que sea, ¿no? Ahí es que tocar puertas, brother. Escribir, hablar, tratar, bueno, ¿qué Claro. hay que hacer? Lo de la visa, tramitar toda esa vaina. Por lo menos yo, cuando comencé fue totalmente igual. Fue por puro gusto, fue por, me llamaba la atención y simplemente era como que, es una rama más del arte, ¿sabes? Mm. Quiero pintar de este modo, quiero hacerlo de este modo y tal. Y así me fui. Y por lo menos cuando llegué acá, o sea, saliendo de los del comienzo, em, a mí me cerraron muchas puertas, bro. O sea, yo no hablaba nada de inglés, absolutamente nada. Yo no sabía decir ni hola. Y era como que llegaba y mira, con el traductor. Hola, puedo trabajar acá. Y no sé qué, mira, este es mi trabajo. Y no, y no, y no. Hubo una experiencia que como que me bajó el ánimo horriblemente, bro, que fue que le escribí a un estudio y les dije, mira, soy Alejandro Herrera, tal, toda mi información, toda la historia y eso. Y dije como que, mira, no hablo inglés. Y me dijeron, suerte. Mierda. Me respondieron así, suerte. Hombre, yo me acuerdo que yo había como que yo aprendí a tatuar en este estudio, hice como que un pequeño apprenticeship
Y después estuve un tiempo tatuando en mi casa, ya después de que sabía como que todas las normas, ¿sabes? De contaminación Ya. cruzada y todo este rollo. Y me armé mi mini estudio privado, no sé qué. Y luego fui unos meses más tarde a este estudio donde había aprendido. Y así como que no, sí, como que le mostré lo que había hecho y que, no, bueno, como que... Pero ya habías aprendido en ese lugar. Sí, pero no Qué me... extraño. pero al final para bien, man, porque al final luego Claro. me acuerdo que una vez fui a comprar como que necesitaba agujas, man, y fui a... Había una tienda allá, pues no sé, bueno, no sé si todavía existe, que se llama Universal. Yo creo que sí. Ah, No sé. Universal. Sí, fue a Universal y como que no tenían lo que yo estaba buscando. Pero yo sabía que Emilio en Mitos tenía Claro, algunos tenía supplies y supply. tal. Y yo me llego allá y Emilio me dijo así como que, "Men, ¿tú no quieres trabajar aquí y tal?" Y yo, Qué merma. ven, Mitos. O sea, Mitos en Mitos. esa época era, Sí, ¿sabes? sí. Ven, de ahí han salido Axel, Darwin, Yomiko. Entonces era como que para, wow, ¿sabes? Claro. Y bueno, y de alguna, ¿sabes? Entonces, sí. Brutal. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén disfrutando de este episodio de Select Tattoo Live. Les recuerdo que pueden suscribirse, darle clic a la campanita. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales TikTok, Instagram como selecttattoo.live. Unas escenas de unas películas de tattoo que voy a poner y las vamos a mirar. Y pues vamos a ver qué onda. A ver si lo hicieron bien, si lo hicieron mal o qué. De hecho, yo me estaba viendo, una de esas está aquí, me estaba viendo Mad Max y vi una escena de un tatuaje ahí que yo decía que es esta mierda. Bro. Yo dije, esto tenemos que llevarlo al podcast para ver qué reacción encontramos de ahí. A ver, este es uno. ¿Se han visto esa serie? ¿Sí saben cuál es? No. No. Brother, no. Marica, Prison Break. Bro, el man... no voy a decir toda la serie porque no me acuerdo, pero el hermano de él entró a la cárcel por algo y Ok. este man lo quiere sacar. Entonces él se tatuó todo lo necesario para salir de la cárcel. Sí, algo así había escuchado. Ya, míralo, ahí está. Pero, o sea, no es como que el tatuaje se mueve, pues, sino que está discretamente escondido todos los detalles. Claro. Yo creo que el tatuaje está bien hecho, brother. O sea, quiero decir, lo intentaron lo suficiente. Porque generalmente en los shows y toda esa vaina, los tatuajes están absurdamente muy fake, Ok. ¿no? No, Pero- No sé. Yo No sí lo sé, pienso- Rick. No, fácilmente ese tatuaje era un tatuaje de revista hace no mucho tiempo, man. Sí, ¿Verdad? O sea, Total. no, No, no se, se ve, ve. se ve más o menos realista. Sí, no es catastrófico. diciendo No porque- son los tatuajes de Beckham, man. Lo estás diciendo porque se mueve. No. Eso de que se mueve es como un efecto que le pusieron para que entendamos la vaina. Son puros scripts, pero Sí. me recuerda a un preso ruso o algo así. En principio. A mí me Con- recuerda a los nuevos carajitos estos que hacen trap. Bueno, esa, Que tienen mucho lettering. No, pero ese lettering cruzando el pecho. Está serio. Está bonito. Pero ya después cuando le pones Ya ese eso, poco ya. del resto de... bueno, entonces esto se ha convertido en un episodio de recomendaciones de películas y series con José Pulido. Esta película es Memento. ¿No se han visto Memento, bro? No invento, no. No. El man pierde la memoria todos los días y el man se tatúa lo que necesita saber para el día siguiente. Ok. Ajá. Ahora les tocó ver la otra No, que les menos tocó. mal que tú no tampoco, porque yo siempre soy el ignorante con las películas. No, bro, yo soy muy anti-televisor. Bro, esa película es como cuando se tenía como 8 años, güey. Ah, bueno. O sea, has tenido como 25 años para verla. Ah, ok. Bueno. Bueno, vamos a ver otra. Aquí hay una un poquito más como mainstream. Vamos a ver. Ese es Rápido y Furioso. Sí. Un reto Tokio. Ya. Ah, ya. A su japonés. Mira. Y esa patita. Orichimbo. man. Orichimbo. Brother. ¿Cómo lo ves? No, pero el que hizo eso no se molestó ni en buscar en Google nada. No. No, ni un Bubalú tiene un tatuaje así. Eso está buenísimo, esa referencia. La voy a usar más seguido.
Ni un bubalú, bro. Que esa garra. No. Vamos a ver si lo muestran más. Sale la cara al osito. Y... bueno, este es... Sí, la la cara no garra está es más tan- grande que la cabeza. Sí. Sí, es verdad. Muy buena proporción allí. Pero se ve como el pincel, ¿no? Yo quiero ese blanco. Sí. Verga de pana está... Sí. Se ve, Ni el Star Bright. se ve como que usaron de esos lápices como de brochita, ¿no? Como si hubiera sido como con pincel. Claro. De pronto fue hasta con pincel, o sería como con aerógrafo. No, con pincel. Qué difícil es hacer un tatuaje que sea falso, pero que parezca de verdad. Ahora que lo Sí, pienso. man. Pero sí parece, ¿verdad? No, qué No, huevón. no parece como ese No, blanco. marica, no ¿No? parece de verdad. No, el de ahorita sí. El de El de Prison Prison Break. Break, sí. sí. Ah, ok. A esto me refería Pero con... lo digo por mirarle la boca. Ah. Sí, como el color piel que tiene en el brillo. Es Pero como ese- pero muy el- similar al Pero el color. blanco ese, weón. Ven, Ah, bueno, sí. obviamente el blanco sí es súper feo. Sí, exacto. Es Si súper- ustedes conocen un blanco Ya. que cure así en esa piel, ven, yo lo quiero. Yeah. O sea, Sobre todo, yo creo que sobre todo en las líneas. En las líneas es donde yo más veo el pincel. O sea, donde hay como partes claritas que en el tatuaje simplemente se hubieran ido. Porque al no Ok. estar bien tatuadas. Sí, y hay unos que por lo menos tratan de que no se vea negro, Ese para sí que es se vea como negro, más negro. natural. Ajá. Y a veces se nota un pelo más. Sí, es negro, pleno. Pero yo todavía no me puedo, yo no se me olvida esa garra. ¿Véala? Bien. Bueno, aquí hay algo, aparte de lo que lo tenían que maquillar, el man se iba a mojar, ¿no? Claro, Sí. sí, claro. De pronto, en parte, por eso está tan feo. Ah, sí, probablemente. Tuvieron que usar de pronto alguna pintura de aceite o algo así. O quizás lo hicieron en varias tomas, entonces Ya. Tiene sentido. Bueno, veamos la siguiente. los análisis. Analizando escenas de películas. Esa también se la debieron haber visto, por Dios. No, sí. alto Dios, fanático. La vimos y lo tatuamos a él también. Had a brush with the East India Trading Company, did we? Hire it? Hang him. Keep your guns on him, man. Gillette, fetch some irons. Ese es un buen tatuaje. Sí. Pero Johnny Depp sí tiene ese tatuaje de verdad, ¿no? Sí. Yo creo que Sí. sí. Yo creo Sí. que lo he visto que sí tiene de verdad ese ver. tatuaje. Vamos a ver. Preguntémosle a Google. Yo creo que Bueno, sí. él tiene varios tatuajes, sí, es verdad. Pero Sí, quién pero sabe si tiene... Esa la golondrina sí creo que sí es de verdad. Creo. ¿Ve? Sí es. Pero... Ah, no, sí es. Sí. Sí es. Con razón, está también hecho. Y según veo aquí en Google, abajo dice Jack. Ah, pero ese lo tapó. Ah, eso se lo habrá hecho después. De pronto se lo hizo después de la película. Ah, ok. Ay, qué loco. Con razón está tan bien hecho. Yo sí iba a decir, eso está demasiado... A ver, el tatuaje se ve horrible, ¿no? Pero se ve súper realista. Hay un tatuaje que él tiene que él se cubrió. Creo que era... El de Winona Ryder. Oh, ya, ese. Ya. Sí. Sí. Lo vi, pero no me acuerdo. Pero le cambió la cara o algo así. No, él cambió parte de la frase. Creo que fue. Sí, creo que era... Porque como se que le escribió cambió mal. el apellido. Ah, Como ok. que Winona Forever. No, en vez de Winona era dice Wino. Ajá. Wino, algo así. No sé. El caso es que lo que cuando yo estaba buscando esta escena me surgió una duda también. ¿Será que los piratas se tatuaban golondrinas? Porque eso es como más reciente, güey. No sé. Yo no creo. No creo, porque los tatuajes empezaron, no fueron con sea, con el Capitán Cook. O sea, los tatuajes son muy viejos, pero Claro. esa definición, ese significado de las millas, creo que tienen que hacer ciertos viajes para poder tatuarse su golondrina y su no sé qué. Yo no creo. Y lo otro es que aquí en la escena esta, el guardia la persona esta, Ujú. le ve la golondrina y dice pirata.
No, yo la verdad, no creo que eso, no creo. yo no creo que eso hubiera sido así. Eso era más que todo era en Japón cuando les tatuaban, si había. Claro, Sí, ellos sí, ladrón, los japoneses sí tenían símbolos específicos. Bueno, de hecho, es que en muchas partes cuando se popularizó, el tatuaje también en su momento era como de un alto estatus. El último zar de Rusia tenía un dragón tatuado en el antebrazo, Wow. de hecho. Pero sí, eso ha ¿Dónde ido más? cambiando. Sí, no, en Rusia. Bueno, vamos a ver la siguiente. Esta es la que yo estaba viendo que días y dije, voy a llevar escenas al podcast. Mad Max. Esa película me encanta, bro. Sí, sí, me encanta la estética, bro. Mira la máquina, brother. Tiene un cable ahí. Es como neumática. ¿Se acuerdan de la Neuma? De las máquinas neumáticas. Mío, sí, man. ¿Tú alguna vez lo usaste? Nunca la usé. Pero esas eran las que eran con aire comprimido, Sí, ¿no? con un compresor. Yo llegué a escuchar una vez de esas Sí, no, yo vi un máquinas. seminario un video seminario que había hecho Nick Hurtado usando esas máquinas. ¿En serio? Sí, Nick sí. Hurtado. Sí, Nick Hurtado, man. Es que eso fue muy popular aquí en Estados Unidos en Qué su bestia, momento. bro. Yo me imagino que era un compresor pequeño, ¿no? Como los del aerógrafo, como un compresor chiquito. Ujú. Porque no me imagino el... No. Bueno, en ese entonces ya las máquinas sonaban... No importa, ¿no? Pero sí, hacía tiempo que no, la Neuma. Sí. Bueno, ahí él mantiene como un cable o un tubo. No se Qué sabe curiosidad es. usar esa máquina, man. Sí, ¿verdad? Ahorita Sería- que son inalámbricas ya no, pero en Solo su por momento- tratarla. Sí, sí. Voy a buscar una por ahí. Por Debe haber tenerla en alguna en eBay. colección. Debe haber alguna en eBay. Las gafas del man. Ahí están las Tatuition. La tatuilla. Uy. Sin guantecitos, papá. Se parecen esos videos de los tatuadores Vintage. indios. ¿Se han visto los tatuadores de las calles? Venga, ahorita me acordé de un video que ahorita que mencionaste los tatuajes que tatúan en la calle en India, uno que se me quedó grabado. Él agarra la máquina y como que se da en la lengua como si fuese un bolívar. Ay, pues, No te creo. Sí, man, y yo, Para mojar la tinta. no sé qué tú estabas haciendo, no sé cuál es la técnica a mí milenaria, me da pero- risa. wow. Es un carajo que es hindú y el bicho siempre sale aquí que... Men, sí. eso es Ídolo. buenísimo. No, brother. y siempre, no, pero Yeah. en la Y cabeza. el bicho agarra así el toallín y tres tipos así los limpia con el mismo toallín. marico. Ah, Y sí, como, ¿qué men. diablo está pensando este pana? No, sistema inmune, men, eso no se enferman nunca. No, eso no les pasa nada, No le brother. pasa nada, men. Brother, mi Instagram cree que yo soy indio. Ah, Te lo pues, juro, brother. ¿qué es eso? Me salen puros videos de accidentes de motos en India, güey. Coño, vaya, vaya. Esa gente es wild, bro. Me encantan los videos indios. Keep it coming. Pero sí, ese está todo ídolo. Y el carajo está, marico, es medio famosito y todo, que uno como que, ¿por qué? weón? Y Man. yo que me mato 7 horas, ¿Cómo, 12 horas tatuando y tengo 3 likes, weón. ¿Sabes? cómo es que dicen fake it to make it? o algo así? Fake it to make it. Sí. No, así está el man con su... Capaz que el man está agendado por 2 años. Nah, weón, imagínate. A ver si hay algo más. Ya, esto es. Ah, ahí sigue las Broche de calificaciones. Ah, bueno, no se lo hicieron. Ven, yo sí me acuerdo de como que ¿cómo se dice? Misconception que había de los tatuajes, me acuerdo un tío mío que me decía y que, no, que él se quiere tatuar y tal. Bueno, yo agarro un fierro y tal, y así es un tatuaje. Y, man, que ¿Qué no, es no eso? tiene nada que ver. man. Esto hasta el día de hoy dicen como que eso es para las vacas. No sé qué dicen, ¿no? Ay, Dios. Claro. Yo tenía una profesora que me decía, pero no sé, el tatuaje como que siempre quiso venir hacia mí, bro. Porque yo me acuerdo que estaba en la escuela y yo me pasaba pintando a mis amiguitos y bromas, pero pintándolos con marcadores y eso. Sí, sí, sí. Y entonces yo le decía a la profesora, no me acuerdo, y le decía, mira, profe, los tatuajes, no sé qué. Y la profesora, y que los tatuajes son para presos. No sé Sí. qué. Pues,
a uno de niño los tatuajes le llamaban mucho la atención. Tú mismo hablas de los bubalú. ¿Bubalú fue que dijiste? No, Sí. porque nosotros también tenemos bubalú. Yeah. Pues mi hijo, por ejemplo, eso me parece incluso extraño, que él no le gustan los tatuajes él le regalan stickers, tatuajes y él no se los quiere pegar. Él lo odia y está rodeado de tatuajes y tatuadores todo el día. Y él no le llama la atención. Y yo cuando niño era igual, bro. Yo me pegaba los tatuajes y todo. A lo mejor porque nosotros no estábamos rodeados de tatuadores ni de arte ni de nada de eso. Entonces, a lo mejor él lo ve tan normal, tan Ven, yo tengo común. un colega que una vez me lo mencionó y yo no lo había visto así, pero es la rebeldía natural de los hijos hacia los Sí, es padres, como, ¿sabes? esto es lo que hace mi papá, no es cool. No es cool. Exactamente, sí, exacto. Ven, siempre. Y yo dije, nunca Voy a lo ser había abogado. pensado así, pero bueno. Sí, ahora Voy a ser médico, ¿vale? van al Opus Dei, man. Bueno, esta también la han visto. That's what I'm saying. That's the opposite of what they're saying. Alejandro, no le mire los músculos al man, es los tatuajes. Concéntrese. Decía la Concéntrese. pendeja. Eso está, para mí están bien hechos también, brother. Bueno, les tocaba porque eso era parte importante del personaje, ¿no? Hay una persona, un cliente, que vino y se tatuó eso. O sea, la parte del antebrazo, solo la parte del antebrazo, todos los triángulos. Pero también tenía el físico de... No, claramente no. Sí, o sea, como los que se quieren hacer brazo de la roca, que venga, tú tienes el Igualito. brazo, güey. Era lo que estábamos hablando con Lulu la otra vez. Exacto, sí. Bueno, exactamente lo mismo. O sea, el man se quería hacer eso y él mismo fue el que dijo que no era por Aquaman. O sea, él trató de vender la idea que era por otra cosa. No, Pero, que- brother, o sea, unos triángulos aquí, eso es... no sé. Yo debo decir que de esa película, que el twist que le dieron a Aquaman, Sí, a mí me buen gusta. twist que sea así, ese que polinesio y tal, tío, tiene más sentido Sí. Ya. Es el que Aquaman en que general, conocemos, ¿sabes? en general DC hace un buen trabajo o tratan de llevarlos como algo plausible. No es tan los superhéroes con el traje y Claro. sí, la mentira pues del cómic. Los tratan de ser un poco más realistas. Esa parte, eso me gusta mucho de DC, y el Batman. No sé, digo, cuando ves un poco de la historia de los polinesios y tal, no sé qué, dice, tiene sentido que... Makes a lot of sense. Ujú. I did everything you said. Es Robin. No, wea. Qué fuerte, en esa historia. Él es Robin. Ya va, ¿qué tiene ahí? Esto sí claramente fue hecho Ok. con stencil y aerógrafo, Sí. creo yo. Sí, se ve que le pusieron un stencil, lo pintaron y después con el aerógrafo le lanzaron una sombrita. Tiene sentido porque si tienen que rehacer el mismo maquillaje para muchas horas de muchos rodajes en días distintos, lo lógico es que tuvieran un stencil y Ujú. todos los días se lo peguen, ¿no? Esto demuestra que el Joker tenía Pinterest. Se han visto que ahora la gente se pone diamanticos en los dientes. No, eso no es nuevo, bro. Eso es muy viejo. Pero eso ahora es- está muy de moda, quiero decir. Ah, claro. Sería por esto. A mí el único tatuaje que me gusta de eso es como la J que tiene en la cara, pero el resto los jajaja y tal. Sí, están Los- como- Están muy forzados los otros tatuajes. O sea, me parece, es que ese Joker a mí no me gusta. Me parece muy exagerado. es como un Joker Playboy. Digo, es que el Joker le pueden hacer como, ¿sabes? Que no se vea tan evidente que es malo. Entonces tú no, yo lo quiero hacer malo, malo, malo. Lo que pasa es que por lo menos ese Joker, tengo entendido que él es Robin. Él no es el real Joker. Ah, pero tú dices Ese que... es de que la historia, ese es de la historia del cómic. de un- Sí, que el Joker agarró uno de los Robin, no me acuerdo cuál, Ajá. abusó de él y luego este se Ya. transforma en... Lo transformó en este. Ah, bueno, Ah, ok. no puede ser. ¿ya? Pero eso son teorías de la conspiración ya. No, sí, No, no, hay es una del cómic. historia, sí. Pero eso está, o sea, ok, ya entiendo. Y es muy fuerte esa historia, pero está... Sí, es burda de gore, burda de sádica también. Creo que fue el segundo Robin, no fue el primero, no me acuerdo cuál fue. Pero sí, Bueno, no que- sé, eso sí no me acuerdo. Bueno, es que de hecho como que hay un cómic, creo que Batman mata a Joker porque fue en esa línea temporal como que era
en venganza de que habían matado a... Ajá. Supuestamente habían matado algo a así, Robin, no me acuerdo. pero lo volvió fue loco. Bueno, que busca lo que la historia esté bien buena. No me Ya. acuerdo. Sí, está fina, está brutal esa historia. Bro, este man no puede ser más cool. Vea. Sentado a tatuarse en una Harley, weón. Entonces, yo me acuerdo, en esa época estaba, bueno, Alex, ¿cómo es? Alex de Bries, no sé cómo se pronuncia en inglés. No Que sé. él fue el que lo tatuó a él, que él es un tatuador de aquí que Ok. fue bastante famoso en su época. Y fue el que le hizo el retrato de la hija o de la esposa, que ya se lo Ok. tapó. Diablo. Bueno, esta es de Expendables. ¿Cómo se llama en español? Los indestructibles, no los. Así mismo. Bueno, Expendables. Nosotros tenemos la moto ahí. Si quieres la movemos y nos tatuamos ahí Nos encima. tatuamos encima de la moto. Así. No, Sin ya va. guantes, güey. Sin Ya va. guantes, obviamente. Y este otro tatuándola ahí y se van a contagiar. Ven, pero tú sabes, cuando ves las fotos de los tatuadores de mucho antes y tú lo ves que eran señores y van con la camisa y, Claro. y el mantel y tal, pero tatuaban sin guantes. Sin guantes, sí, es verdad. Todo lo demás era así, ¿sabes? Traje y corbata, pero sin guantes. Creo que la máquina ni cable tiene, weón. No veo el cable por ningún lado. Esos que ya tiene a color son reales, ¿no? Sí. No. Yo no creo que bueno, yo no creo que Sylvester Stallone esté así de tatuado, pero él está bien, muy tatuado. Sí, él tiene tatuajes. Mira, la máquina no tiene cable, weón. Es magnética, bro. Es wireless. Es Wi-Fi. Es Wi-Fi, perdón. Man, yo algún día quiero probar la Neumann. Mira. Hay una... No tiene cable, weón. Tiene sonido solamente. Tiene un parlante ahí. Bueno, esto es como un medio bonus track que llaman. Aquí no hay tatú, pero este es el último tráiler de Destino Final. Hablando de tatuajes falsos, ¿a ustedes nunca le han llegado así como que alguien llegando y preguntando si tienen mangas de esas con tatuajes? Ay, yo tengo una aquí, weón. A mí una vez llegó un cliente al estudio donde estaba trabajando y llegó un chamo, preguntando por si teníamos esas mangas Esas esas de mangas. sleeve. Y yo le dije, no, men, pero no te la compres, por favor. O sea, porque se nota, men, ¿sabes? Vas a quedar mal, ¿sabes? Sí. O sea, le dije así respetuosamente, men, no lo hagas, ¿sabes? Yo la compré ahorita en octubre para Halloween. La compré y se la traje a uno de los tatuadores de acá, que no tiene casi tatuajes. No tenía tatuaje. No Él tenía uno. Tenía uno solo. Ajá. Y bueno, él tiene uno en el pecho también. Tenía dos. Y yo le dije, vea, para que parezca un tatuado. No, men, Y que se la regalé. No, pero si tú lo haces a propósito, no, men, te van a hacer bullying. Sí, lo no, hagas, total, lo eso se hagas. ve demasiado falso. A nosotros, bueno, aquí llaman muy seguido de que si hacemos tatuajes temporales. ¿No te ha pasado eso allá? Sí, un par de Hola. veces, pero es como... Sí. Eso, cómprate un Budalú, men, no sé, ¿sabes? O la vez que, creo que fue a ti que te pidieron, ¿Qué? que no hacen de esos tatuajes que salen las luces así, no sé. Ah, sí, que los que Ah, tienen con las tinta luces UV, de neón, esos. de neón. No son no de UV, sino, ¿te acuerdas que estuvieron de moda un tiempo que mostraban el tatuaje y unas luces de Ah. neón en After Effects? Brother, la gente pues no sabe, güey. No sabe, weón. Qué creen loco. que eso es real. Lo mismo, si usted está buscando un tatuaje temporal, ¿dónde lo busca? O sea, por cosas de la vida, estás en una fiesta de niños y los niños dicen, quiero un tatuaje temporal. ¿Dónde lo busca uno? Yo me imagino, no hay como que Google. agencia de festejo de esas que... ¿Sabes? Que Yo- te tienen el payaso, el Yo me tatuaje imagino, temporal. pero yo lo Marico, buscaría en internet. Lo único que se me ocurre En Amazon. es la henna. No, porque Sí. yo La sí he gente que se visto... hace diseñitos en henna. No, pero yo creo que yo sí he visto por ahí en mercadillos o cosas así, alguien que está haciendo tatuajes temporales, pero usan como un aerógrafo. Sí. Creo que es como un aerógrafo, pero Sí, no como sé un si la tinta, la toxicidad y eso, no Ya. sé si es la misma del aerógrafo. pero- Pues sí, Así que yo no creería usen que aerógrafo puede en ser la casa. misma del aerógrafo, porque igual es acrílico. Pero yo digo, ¿no? Una señora que quiere hacer tatuajes temporales para la piñata, busca en Google, tatú, y quiénes van a salir.
No. O sea, Buscan son payasitas, bro. bueno, pues aquí nos llaman cada rato, hombre. Bueno, vamos a ver Te llaman para los cumpleaños. vamos a ver el tráiler. Sí, yo no sé por qué llaman. No es el tráiler completo, es solo un pedacito. My old man just died. I come. Cliché, güey. Ya va. Antes está de que tatuando él comenten mismo. algo, antes de que comenten algo, esa lengua, ese piercing va a curar muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la aguja está en contra el flujo de sangre. Ok. O sea, donde fluye más sangre es donde tú tienes que colocar el agujero A ver, ahí está. Mira, está al contrario, Va como No, hacia man, atrás, eso ¿no? me- va hacia atrás. ¿Qué miraste eso? Yo me acordé. A mí me hicieron una vez un piercing mal del septum. Ujú. Tú sabes que el septum va entre dos cartílagos. Y a mí Sí. el tipo me perforó el cartílago de aparte. O sea, estuvo así Uf, no. un buen rato. Y luego cuando me fui a cambiar una vez la pieza, el piercer que sí sabía me dijo, no, men, eso está muy arriba. Eso hay que Quitarlo. quitarlo. hay que quitarlo y abrir otro. Ujú. O sea, el septum, yo nunca me lo he hecho. Hay como un espacio entre el cartílago y Eso es por lo que ahí yo es por tengo donde se pasa. entendido. Sí, sí. Porque Que es pasa donde muy yo rápido tengo si estás bien. estos dos. Ya, Yo tengo el delantero, está el cartílago y está el de atrás. ya. Imagínate, a mí fue... Te hicieron el hueco a lo mal, pues. Bueno, entonces ya sabemos que ese Esa lengua va a curar. piercing va a curar horrible. Y eso también me recuerda esa escena, me recuerda allá en Luxemburgo, a alguien que no es tatuador ni ha trabajado en el tema del tatuaje y me ofreció una idea de negocio. Hey mi gente, muchas gracias por ver este episodio. Te recuerdo que cada 2 semanas, los domingos, tenemos un nuevo episodio en inglés o en español y los lunes vamos a estar live. Que se veía más o menos así. Que era de eso, un tema bar, tatú y yo... Oh, no, man, eso no... Yo solamente he tatuado una sola vez a clientes así como... Que eran de un motoclub. Ya. Así, men, y se vinieron así rascados. En Venezuela, yo, men, más. No. Esto es horrible. Sí, sí. Men. La gente piensa que... Yo no, también pasé lo mismo. si yo tomo y es menos dolor y tal, no, men, estás más sensible, estás más fastidioso. No, eso no. Y este genio me ofreció esa idea de negocio que la tuve que rechazar. Bueno, ya, a ver, ¿sería un tan mal negocio? Pero es que tiene, o sea, no puede ser así, men. No, mentira. No. Es como cada vez se ven más no necesariamente tienen que ser buenos o malos porque nunca he experimentado una barbería tattoo shop. No sé cómo funcione, pero en Colombia está muy de moda, pues. Yo sí trabajé en un tattoo barbershop, pero, o sea, ahí o sea, no se tenía el nivel como que se tiene acá como artista. Ok, era más como... Yo sí creo que ¿Entiendes? eso te... Pero el problema es que, marico, siempre todo está muy sucio. Ya. No, yo sí creo que eso yo creo que eso sí te va como que a downgrade el tema del tatuaje, ¿sabes? Sí, es más como una atracción de circo un poco... Sí, porque yo una vez vi uno allá en Luxemburgo, una vez me fue a cortar el pelo y era como que un cuartico cuartico ahí. ahí que Ajá. tenía, que ponían tatu encima. Ajá, tal cual. Pero el foco no creo que nadie vaya ahí buscando algo artístico, una pieza que... Bueno, ¿sabes? pero espere, porque así era el tatú en Colombia en la época, güey. Ok. Era una tienda que se llamaba, o Rock City. Eso era, estamos hablando de los 2000, el comienzo de los 2000, 2006, 2007. O la tienda MTV, o las tiendas irreverentes donde vendían la ropa y atrás había un cuartico y Claro. tatuaban. Ah, Claro, pero ok. lo que digo es como que, pero hoy en día No, claro. los estándares incluso de los estudios, men, antes los estudios era, tú metías a 4 en Un cuadrito y En ya. un un cuadrito cuadrito. y ahorita los estudios son gigantes, men, ¿sabes? Y solamente hacen tatuajes muchas veces, Sí. Bueno, ¿no? afortunadamente. Qué loco que así era, güey. No había, claro, eso estaba ahí en mis recuerdos, pero yo creo que eso ya no se ve, ¿no? Eso de que la tienda de ropa y hacemos piercings aquí y allá atrás hay un cuartico donde hacemos tatuajes. Bueno, yo fui a Galveston Island, que es aquí en Houston, y ahí por el
el centro histórico o algo así, hay eso. Una tienda que venden camisetas, ponen tatuajes de sticker, tatuajes temporales, En serio. pero también hacen tatuajes permanentes allá atrás, en el fondo. O sea que de repente sí existen todavía un poquito. Ahora vamos a seguir viendo la esta. Hay que ver la muerte. Uy, ese Septum va a estar una chimba, weón. Ese está listo para una convención. Ahí está Emilio, weón. Con fuego y todo. man. Suspensión Septum. Bro, ahí está Emilio tal cual. Y el hombre de llama. man. Voy a mandarle esa parte de ese video a Emilio para que así se veía usted. Parce, me encantan esas películas de Destino Final. Hay que decir, mira esta nueva idea para la convención de 2025. Exacto, dejar el Tal monstruo ahí cual. joda, girando. Ay, no. Bueno, parce, no, pues eso sería todo. Brother, muchas gracias por haber sacado el tiempo y haber pasado por acá a Gracias por la saludar. invitación. Espero que se haya divertido. Así. Y pues cuando vuelvas, weón, nos dejas saber y hacemos alguna cosa que nos ocurra por aquí. Muchas gracias, man. Claro que sí. ¿Algo más que agregar, Mr. Alejandro? Nada, pues, brutal. Genial. Todo genial. bien. Entonces, bueno, ya saben todo lo de siempre. Síganos, follow, like, compartan toda la vaina de siempre. Las redes de nuestro invitado van a estar en la descripción para que vayan y vean su trabajo. Yo igual también, a medida que va transcurriendo el episodio, yo voy poniendo un poco del trabajo de él. Y ya, eso sería todo por aquí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Selecta 2 Live. See you guys later.